Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola, muy buenas noches, amados hermanos. Como siempre, una tremenda bendición poder juntarnos, un grupo de sus hijos, para estudiar la poderosa palabra de Dios. Vamos a comenzar orando, como siempre lo hacemos, como tenemos por costumbre, entregar este tiempo al Señor. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, precioso Señor, gracias te damos en este día por habernos guardado, cuidado, bendecido, nos has protegido contra el contagio, contra la plaga, contra la enfermedad, contra todo el ataque del enemigo, nos has guardado irreprensible delante de ti. Señor amado, gracias. Gracias te damos porque podemos en el nombre de Jesús entregar este tiempo en tus manos y pedir que seas tú dirigiéndonos a través de tu Santo Espíritu para entender tu palabra, para que la luz de tu presencia, de tu sabiduría, tu gracia eterna sea, Señor, iluminando nuestras vidas, porque queremos ser encendidos con tu Espíritu Santo para alumbrar en este mundo, Señor. Queremos ser encendidos, papá, con el poder de tu Espíritu para encender a otras personas. Si acaso alguno de mis hermanos no está alumbrando, que esta noche pueda ser encendido, Señor, para que también a su vez pueda encender, contagiar con la luz de tu presencia a mucha gente, que podamos impactar esta sociedad con el poder de tu palabra y de tu presencia gloriosa en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Espero que estén todos bien ustedes. Vamos a compartir ahora sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Mateo 24, o sea, hay muchos pasajes para este tema, muchísimos pasajes en los que nosotros vamos a estar compartiendo, tal vez 2 o 3 noches vamos a hacerlo, dependiendo cómo se avance cada una de estas noches. Pero como un enfoque queremos mencionar que la Biblia nos enseña que como en los tiempos de Noé, así será la venida del Señor, lo que dice Mateo. Vamos de una vez a fundamentar nuestro mensaje, nuestra prédica en la palabra de Dios. Y dice así el pasaje, ¿no?, de Mateo 24, verso 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasa? De que hay mucha gente, hay muchas señales que van a venir antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y van a confundir a mucha gente. A muchos que no están preparados y que no conocen la palabra del Señor, ellos van a ser confundidos. Y lo peor de todo es de que van a engañar aún a los escogidos, aún a los que han aprendido la palabra del Señor, pero no lo han entendido o no lo han aplicado a su vida, ellos van a caer. Pero nosotros, los que hemos tomado el tema de el aprendizaje de la palabra de Dios de una manera concienzuda, de una manera seria, no estamos jugando a los, a las iglesitas, a los hermanitos que por ahí, no, estamos estudiando seriamente la palabra de Dios, estamos sujetándonos a ella. Entonces, el capítulo, voy a pedirles a ustedes, por favor, hermanos, que lean todo el capítulo 24 de Mateo. Es el Señor Jesús hablando, especialmente a partir del verso 13 en adelante hasta el 51. Es, es una palabra que contiene mucha información sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cabe mencionar, hermano, que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es el evento más
importantes, el evento profético más importante de todos los tiempos. La primera vez que vino el Señor Jesús, la primera venida de Jesús, fue como Salvador, como Redentor, como aquel que viene a salvar lo que se había perdido. Partió la historia del mundo, la historia de la humanidad en dos, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Pero en su segunda venida, que viene a ser uno de los eventos, mejor dicho, el evento de toda la existencia humana. Entonces ya no viene como redentor, sino viene como juez, viene a juzgar. Entonces, aquí va a ser, digamos, si nosotros hasta antes de la venida aceptamos a Jesucristo, lo recibimos, no lo rechazamos, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces Él viene como nuestro Salvador y nos llevará con Él. Pero si lo rechazamos, si no aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz, entonces Él vendrá como juez. Y no habrá misericordia, no habrá oportunidad para nadie. Entonces, mis hermanos, desde la iglesia primitiva, que se comenzó cuando fue el día de Pentecostés, de ahí arranca la era de la iglesia. Una vez que el Señor Jesús resucita de los muertos, les dice a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén, que esperen, ¿no? Que vendría el Consolador, que vendría el Espíritu Santo de Dios, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él regrese. Entonces, después de la Pascua, que fue cuando fue sacrificado el Señor Jesucristo, pasaron 50 días y viene la fiesta judía, la fiesta de Pentecostés. Penta es 50. Entonces, a los 50 días, ellos hacían una fiesta después de la Pascua. Entonces, en esa fiesta de Pentecostés es cuando se derrama el Espíritu Santo de Dios. Estaban congregados los hermanos, todos unánimes, clamando al Señor, esperando la venida del Espíritu Santo que Jesús había prometido, y realmente se llenó el templo de la gloria de Dios, y como lenguas de fuego caían sobre cada uno de los hermanos que estaban congregando, expectantes de recibir la gloria de Dios, de recibir el Espíritu Santo, y fueron bautizados con fuego. De ese día en adelante comienza la etapa de la iglesia, la era de la iglesia, hasta nuestros días, hasta los días en que el Señor Jesús vendrá. Esta es la dispensación de la iglesia, ¿no? Ahí comienza. Esos hermanos fueron ungidos con el Espíritu Santo, y de ahí Pedro salió y predicó, y en la primera prédica se arrepintieron 3,000 personas, aceptaron a Jesucristo. Interesante, ¿por qué? Porque habían sido ungidos, porque habían sido llenos, encendidos por el fuego del Espíritu. Luego, los delantales de Pablo, ¿no? Los llevaban a los enfermos y eran sanados. La sombra de Pedro. Pedro pasaba por la calle y los enfermos los ponían en la calle ahí acomodados en camillas para que él pasara, y cuando pasara su sombra, ¿no? La sombra que proyecta el sol, ¿no? Pasaba por ahí haciéndole sombra, ¿no? Y eso simplemente lo sanaba a los enfermos. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba en ellos. De ahí comienza la iglesia. Fueron empoderados, fueron encendidos en fuego. Entonces, mis hermanos, de ahí para adelante estamos nosotros siendo parte de la etapa, de la era, de la dispensación de la iglesia, hasta que el Señor Jesús venga otra vez. Repito, la segunda venida de Jesucristo es el evento profético más grande de todos los tiempos. Fíjense, el nuevo nacimiento, o sea, cuando una persona acepta a Jesucristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es algo importante que una persona sea hecha nueva criatura, ¿correcto? Porque de ahí en adelante se cuenta su vida para la eternidad, con Dios obviamente. Entonces, el nuevo nacimiento se menciona 9 veces en toda la Biblia. Luego, el bautismo, con tan importante que es para cada creyente. El que creyere y fuere bautizado será salvo, porque el bautismo representa, al sumergirse en el agua, representa que tú te estás enterrando
Es como si murieras a tu vieja naturaleza, a tu vieja vida de pecado, y cuando sales del agua, sales a una nueva vida. Lo hizo el Señor Jesús. Fue bautizado en el Jordán por el profeta Juan el Bautista. ¿Me entienden? Entonces, eso es un simbolismo, es un testimonio de fe. Cuando uno hace el bautizo o se bautiza, está diciendo al resto del mundo, yo ya morí al mundo, porque me sumergí en el agua y cuando salí, salí para una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, el bautismo, siendo tan importante, es mencionado 20 veces en la Biblia. 20 veces. El arrepentimiento, que también es muy importante en la vida del creyente, se menciona 70 veces en la Biblia. Pero la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se menciona en 380 pasajes de la Biblia. 380 versículos de la Biblia hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dándole el énfasis, la importancia, la relevancia que tiene realmente que nuestro Señor tenga que volver por segunda vez para llevar a sus hijos y para juzgar a los que no lo aceptaron. Habrá gente burladora, habrá gente que desprecia, habrá gente que no lo acepte, habrá gente que no lo quiera, habrá gente que deshonre, que avergüence al Señor. Y obviamente el Señor vendrá con poder y gran gloria y juzgará como un juez justo a todos de acuerdo a nuestras obras. Entonces, ¿qué sucede? Dice, ahora voy a hacer un adelanto de lo que vamos a tocar probablemente en 2 o 3 clases más. Dice la Biblia que será como en los días de Noé. Esto está en Mateo 24, versos 37. Dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en estos días del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Los tiempos de Noé nos relatan de que la violencia, la corrupción, la maldad, eh, llegaron a límites insospechados, al punto de que dice la Biblia en Génesis que el Señor se arrepintió de haber creado a la raza humana. Le dolió su corazón, dijo, ¿cómo es posible que yo les haya creado con libertad y esa libertad que yo les di lo han convertido en libertinaje? Yo les di mi gracia, les di mi amor y ellos lo han convertido en una desgracia. Toda la gracia que el Señor había dado a la humanidad, ellos lo pervirtieron, lo corrompieron, lo pudrieron todo. Llegó un momento de anarquía total, un desgobierno total. Es decir, así haciendo la cortita, la marca de los tiempos de Noé era la marca de la violencia. O, dicho de otra manera, ¿no? La violencia era la marca en los días de Noé. Qué semejanza con nuestro tiempo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Es exactamente, la violencia ha llegado a niveles extraordinarios. La verdad es que últimamente ya no quiero ver televisión, no quiero ver noticiero, porque solo hablan de delincuencia, de asalto, de sicariato, de matanzas, por un celular. Por un celular te vuelan la cabeza. Asaltan y agreden por un celular. Es inconcebible que tengan que morir la gente, jóvenes, promesas de nuestro tiempo, asaltados y muriendo por un celular. ¿Y cuánto le dan un celular en el mercado negro? Le darán 100 soles, que al cambio será $40, 4 por 4 es $40, tal vez $50 si es un buen celular. Es lo que vale ahora la vida humana. Y cuando el pasaje acá nos dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, entonces hay una semejanza. La marca que existía en los tiempos de Noé era violencia, corrupción, era
contaminación, perversión, ¿no? Entonces, es exactamente esa misma marca que hoy está marcando nuestro tiempo. La violencia. Todo es violencia, todo es maldad, todo es perversidad. Hasta que Noé entró en el arca, él y su familia. Una vez que él entró, el Señor cerró la puerta del arca y el diluvio cayó. Y todos perecieron. Del mismo modo, como acá dice que ellos estaban comiendo, bebiéndose, casándose, y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Del mismo modo, va a llegar el momento en que la paciencia del Señor se agotará. Hay gente que cree que el Señor retrasa su venida. Muchos me dirán, pero hermano Max, es desde que yo soy niño, esa canción de que ya viene el Señor, de que el Señor ya regresa, de que la segunda venida. Y mira, mis papás ya murieron y sigue y no hay cuando venga Dios, ¿no? Entonces, en este tema hay muchísimo por aprender y quiero ser de alguna manera lo más didáctico posible para que podamos entender juntos. En los tiempos de Noé, el Señor había creado, vamos a retroceder un poco más en el mismo Génesis, a Adán. Adán fue el primer hombre, ustedes ya lo saben. Él vivió 930 años. En la séptima, digamos, el séptimo hombre después de Adán fue Enoc. Enoc fue un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que le gustaba andar con Dios, así como Adán andaba con Dios en el paraíso, del mismo modo, Enoc era un hombre que caminaba, disfrutaba de caminar con el Señor, porque el Señor bajaba a caminar con sus hijos. Esa era la forma como el Señor disfrutaba de sus hijos. En tanto amaba el Señor a Enoc que un día caminando con él se lo llevó. Ahora, ¿por qué voy ahí a Enoc? Resulta que Enoc tiene un hijo. Estaba el joven Adán, 600 años más o menos. Tenía el jovencito, estaba joven todavía, 600 años, porque si tenía que vivir 930 años, estar en 600 es estar joven, ¿verdad? Entonces, ahí en la séptima generación, como que dice, nace Enoc, y Enoc tiene un hijo, y su hijo se llama Matusalén. Matusalén en hebreo quiere decir cuando muera será enviado. Eso es lo que literalmente quiere decir Matusalén. Ustedes saben que el hombre más viejo de la historia de la humanidad es Matusalén, porque él vivió 969 años. Pero cuando ponen el nombre y ponen la promesa ahí, en el nombre de Matusalén, quiere decir cuando muera será enviado. Es decir, vendría el juicio de Dios cuando muera Matusalén. Pienso, es mi pensamiento, que por eso es que Matusalén vivió 969 años, o sea, una vida larga, porque el Señor estaba extendiendo el tiempo para que la gente se arrepintiera, pero no se arrepentían, dándole la oportunidad al mundo que volviera sus ojos a Él, pero nada, hasta que Matusalén murió. Y enseguida cayó el diluvio y se los llevó a todos. Todos murieron. Entonces, aquí nosotros estamos más o menos en esa, en esa danza, en ese caminar. Todos creen que el Señor retarda su promesa, que se olvidó de nosotros, pero no es así. Él extiende su amor para que todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Que Él no es que Él retrase, dice Pedro, sino que Él es paciente para esperar a que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, habrá gente que hablarán cosas incorrectas. Dice que la concupiscencia, el pensamiento del hombre será siempre al mal.
y ellos crearán sus propias doctrinas de engaño y de maldad y lo van a predicar y lo van a enseñar de esa manera y va a haber mucha gente que va a caer en ese engaño. Por eso que el Señor nos advierte. Aquí, por ejemplo, en el verso 26, si alguien, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en el aposento, no lo creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Resulta que hay gente que va a decir, no, que el Señor Jesús ya vino, que está por la India. No, otros dirán, no, ya está en los países árabes. El Señor Jesús ya vino por segunda vez. Hay una doctrina que enseña que el Señor Jesús ya vino, una doctrina de la gracia. Bueno, si ellos enseñan que ya vino, pienso que no es mucho o muy gracia eso. Eso es una apreciación personal. Ustedes tendrán que sacar sus propias conclusiones. Yo solo les enseño lo que está escrito aquí y me sujeto a ella. Hay gente que cree que el Señor Jesús ya vino por segunda vez. No sé qué piensan ustedes. Yo particularmente pienso que no, porque hay muchos eventos aquí que todavía no se han cumplido, pero que se van a cumplir. De que estamos a las puertas, sí, obviamente que sí. Entonces, este estudio nos va a ayudar a poder discernir sobre estos asuntos. Amén. Entonces, dice en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, Tesalonicenses 4, del 16 al 17, dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La segunda venida del Señor Jesucristo tendrá dos etapas, dos fases. En la primera, dice que el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos así siempre con el Señor. Esa es la primera parte, la primera etapa, la primera fase de la segunda venida del Señor. Él no va a tocar la tierra en esa fase. En la segunda fase de su venida, sí pondrá sus pies en el monte de los olivos, donde fue crucificado, ahí mismo pondrá sus pies, ahí descenderá el Señor, en Jerusalén. Amén. Ahí va a volver. Entonces, todo esto, toda esta información lo vamos a ir desarrollando poco a poco en estas 2 o 3 clases que vamos a tener. Ahora vamos a Hebreos 9, el 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él va a ser un salvador para los que están expectantes por él, pero será un juez para aquellos que nunca lo creyeron, que nunca lo aceptaron. Simplemente Él vendrá con poder y gran juicio contra ellos y no habrá nada que los va a poder salvar. Segunda de Pedro 3:10 dice así la palabra del Señor, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Todo se va a quemar. ¿Ok? Todo va a ser pasado por fuego. Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Apocalipsis 1, versos 7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, en Apocalipsis 22:12 dice también, he aquí, el Señor Jesús hablando obviamente, dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea
su obra. Como les dije al comienzo, hay mucha información al respecto, hay muchos pasajes bíblicos, en realidad 380 versículos bíblicos que hablan de la segunda venida del Señor. O sea, hay mucho material para poder leer, para poder estudiarlo y para poder saber, para no caer en el engaño. Porque antes de la venida del Señor vendrá la apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? La apostasía no es otra cosa que a todos los que hemos conocido la palabra de Dios, a todos los que hemos sido instruidos en la palabra de Dios, luego vendrán los engañadores, luego vendrán los falsos profetas, luego vendrán los que hacen señales, prodigios y milagros, y los que no están fundamentados bien en la palabra de Dios van a ser engañados. Entonces, van a dejar el camino correcto y se van a apartar. Van a decir, sí, creo que está en la India el Señor, hay que ir a buscar a la India al Señor porque ya llegó. ¿No? O dirán, está en Estambul, qué sé yo, en Turquía, dice que Jesús ya volvió y está, no sé, pues, pónganse un lugar. Y dirán, sí, vamos ahí porque ahí ya vino el Cristo. Entonces hay mucha gente que va a caer en ese engaño. Entonces va a haber la apostasía, eso se llama la apostasía, aquellos que una vez creyendo, conociendo la palabra de Dios, conociendo el camino, nos apartamos de ese camino, de la verdad y de la vida, y nos vamos al engaño del enemigo. Caemos en su trampa y somos devorados por él. Eso se llama apostasía. Entonces, antes de que venga el Señor Jesús, obviamente hay muchas señales de terremotos, de guerras, de nación contra nación, dolores, como los dolores de parto, en fin, hay una infinidad de señales que van a venir antes del fin y que dice la Biblia que aún no será el fin. Tranquilos, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Y que vendrá como un relámpago, no es que vendrá por partes ahí, se queda por allá un tiempo, no. Todo ojo lo verá, todo ojo, y será como un relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, o en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Maestro, El 4 minutos. Gracias. Entonces, nosotros vamos a ver la apostasía que vendrá antes de que venga el Señor Jesucristo. Vamos a ver el tema de las plagas que están afectando a nuestro mundo antes de la venida del Señor Jesucristo, las guerras y los rumores de guerra. Como decíamos ayer, Putin, el presidente de Rusia, ha destacado 100,000 soldados en la frontera con Ucrania porque lo va a invadir. Y él no va a ser como Joe Biden, que ha retirado todas sus tropas de Afganistán. Ha dejado su material bélico ahí, ha retirado sus tropas. Afganistán ya se convirtió en un caos total, en una anarquía total. ¿Me entienden? Pero ya ha quedado pues como un tigre de papel. Y pienso de que Putin no va a quedar como un tigre de papel. No, no lo creo. Si él ya desplegó sus tropas ahí, va a atacar. ¿Qué día? No lo sabemos. Pero de que va a reventarse por ahí, se va a reventar. Entonces, son guerras y rumores de guerra. Lo dice la Biblia. Dice que habrá sequías, dice que habrá hambre, que habrá miseria, que habrá caos, plagas, terremotos en diferentes lugares y todo eso ya lo tenemos. Y la marca de la violencia es nuestro sello de identidad en nuestro tiempo. Desafortunadamente, esa es la verdad en que estamos viviendo, como en los tiempos de Noé. Tal cual. Todo se ha perfilado, se ha acomodado para ya la segunda venida del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estudiarlo, esta parte, con mucho cuidado, con mucha atención, para enseñar a nuestros hijos. Ellos nos seguirán a nosotros. Ellos van a seguir sus pasos. Ellos están expectantes de lo que usted les pueda enseñar a sus hijos. Y qué bueno enseñar la buena palabra y la sana doctrina. Y vamos avanzando. Estaremos probablemente lunes y martes con este tema, dándoles, cerrándolos como algo que ya lo tengamos clarito. ¿Qué es lo que va a pasar antes, durante y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Amados hermanos, un honor como siempre poder compartir con ustedes. Estén preparados. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Tal vez venga esta noche, tal vez
la próxima semana, tal vez el próximo mes, el Señor lo sabe. Pero nosotros tenemos que estar preparados para recibir al Señor. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una noche de paz, un fin de semana sobrenatural en Cristo. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Las familias es lo más valioso que tenemos en esta tierra, lo más importante es nuestras familias. Que Dios los guarde. Por favor, encomiéndese al Señor, pidan la dirección de Dios. Y si todavía usted no está encendido, péguese a alguien que esté encendido. Pídele a Dios que lo encienda para que pueda hacer luz. Usted es luz en este mundo, pero esa luz tal vez está tenue, tal vez está a 25 o a 30 o a 40, pero el Señor quiere que esté a 100. ¿Entiende? A 100%. Entonces, que el Señor lo active, que el Señor lo encienda para que pueda iluminar un mundo de tinieblas. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo para todos. Un maravilloso fin de semana. Cuídense mucho. Dios mediante, si el Señor lo quiere, si el Señor lo permite. El día lunes estaremos a las 8 de la noche, como siempre, para continuar con este tema de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Muy buenas noches. Bendiciones, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Recording stop.